Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa de Charlas desde el Laboratorio, nuestro programa número 69. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Nos encontramos el día de hoy con nuestro invitado, Gilberto Oviedo, doctor en Psicología con énfasis en Historia de la Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, con titulación previa de psicólogo y magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad Javeriana. Es profesor e investigador con una trayectoria de 35 años en labores académicas de carácter interdisciplinar en ciencias sociales. Se ha desempeñado como profesor de cursos de Historia de la Psicología, así como de asignaturas en el área de los procesos psicológicos básicos como la percepción. En los últimos años, la actividad investigativa ha estado centrada en el pensamiento psicológico colombiano del siglo XIX, con especial énfasis en la influencia del pensamiento católico y liberal sobre la disciplina. Los desarrollos investigativos dieron lugar a la obtención de reconocimientos gremiales como el Premio Antonio Caparrós, organizado por la Sociedad Española de Historia de la Psicología, al mejor trabajo investigativo fuera de España en el año 2008, con el título Las ideas psicológicas colombianas en el siglo XIX. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Bueno, muy buenas tardes, Gilberto. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en nuestro programa Charlas desde el Laboratorio. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A nuestros oyentes les recordamos que Gilberto ya había estado con nosotros en el lanzamiento de su libro. Correcto. Hace ya un tiempito. Y hoy venimos a hablar sobre los siguientes temas que has venido desarrollando en investigación en Historia de la Psicología en Colombia, centrados en el siglo XIX. Nosotros le pusimos este título al programa, Historia de la Psicología en Colombia, un campo de investigación fructífera. ¿Ah? Porque aquí están los frutos, que vienes aquí a contarnos bastantes cosas interesantísimas. Bueno, empecemos. ¿Cuáles han sido los principales aportes tuyos en la historia de la psicología en Colombia y cuáles han sido los desarrollos investigativos posteriores a este libro? El libro, recordemos que se llama Historia oculta de la psicología en Colombia, Ciencia y Religión a finales del siglo XIX. ¿Qué pasó después de que acabaste ese libro? Bueno, pues en el libro lo que yo hice fue fundamentalmente trabajar sobre conceptos tan interesantes como el desarrollo del concepto de conciencia en Colombia, la psicología de la conciencia en el siglo XIX colombiano, y especialmente me focalicé en el debate sobre si se debía introducir o no la psicología en Colombia, la psicología como ciencia de la conciencia, y cuál sería el efecto social, político que tendría una disciplina de esa envergadura. En general, pues trabajé mucho el tema de guerras civiles, de cómo es que Colombia tenía resistencias fuertísimas a admitir la ciencia, porque consideran que es una visión inhumana, técnica, muy fisiológica, demasiado experimentalista. Sí. Y por supuesto había un catolicismo muy renuente, pero hay unas facetas liberales muy interesantes tratando de introducir ese debate. Entonces yo trabajé eso en el libro, tanto en mi tesis doctoral, que se convirtió en libro comercial, editado por la Universidad Javeriana, y por supuesto yo después de eso quedé con muchas ganas de trabajar más a profundidad ciertos contenidos específicos de ese drama colombiano, de esa polaridad extrema que caracteriza el país, de ese bipartidismo furibundo, fanático, absolutamente combativo, llevado hasta las armas, al extremo de que precisamente unos trabajos que acompañan ese libro previamente es el texto sobre guerra de escuelas y todo el tema de cómo Colombia, cada vez que tiene un debate histórico de gran envergadura, corre el riesgo de guerra civil. Y por supuesto, lo que después me gustó mucho fue que vi que todo ese debate ideológico sobre si la conciencia debe ser abordada con base en categorías espirituales, con categorías animistas, por parte del pensamiento católico, si la conciencia es una dimensión espiritual del alma cristiana, o la conciencia es un estado totalmente secular, es un desarrollo de los seres humanos que tenemos cerebro y capacidades intelectivas y que producto de la estimulación y el desarrollo de ciertas destrezas fundamentales como la percepción, el pensamiento, la memoria, adquiere la capacidad del conocimiento pleno en diferentes ámbitos. Me pareció interesante mostrar el desplazamiento de ese debate en diferentes direcciones. Y por ahí se me atravesó un tema que me pareció sorprendente durante toda la investigación, que lamentablemente no pude incluir
dentro de la tesis doctoral por la premura de estructurar un documento que cumpliese con los requisitos de evaluación para ser un doctor en historia. Pero a mí me pasó muchísimo que me encontraba con textos que aludían al debate educativo y especialmente a la formación infantil. Así es que durante ese periodo me centré en dos aspectos muy importantes. La formación de la conciencia desde la temprana infancia fue un tema muy desarrollado en el siglo XIX colombiano. Es más, el tema de infancia cobra un enorme significado en el país. Prueba de ello es la enorme y voluminosa producción de autores como Rafael Pombo, sí, con los cuentos infantiles. Todo el tema de educación familiar para el desarrollo de una conciencia ciudadana en los niños desde la más temprana edad. Pero igualmente me pareció muy interesante el discurso ideológico sobre la formación de la conciencia de los niños. Entonces yo escribí un par de textos, uno sobre el desarrollo de la conciencia infantil en la Colombia teocrática, donde trabajé todo el discurso del catolicismo sobre cómo formar el alma de los niños, cómo al estimular su espiritualidad, su sentido de creencia en Dios, su dimensión salvacionista, genera un estado de comprensión que hace posible que adquieran un sentido cada vez más amplio y los aproxime a los deberes cívicos y patrióticos de cualquier ciudadano. Y de otra parte escribí otro texto sobre las aproximaciones a la psicología evolutiva, donde trabajé específicamente ese problema importantísimo de cómo es que hay autores que se resisten a pensar que la conciencia se forma con base en categorías católicas, que para formar la conciencia de los niños es necesario enseñarles que Dios existe y que el pecado y básicamente la condena eterna son un acicate para que tomen precaución frente a la maldad rampante. Sí. La conciencia consiste en salvarse el pecado y alcanzar la redención, sino que la conciencia es un desarrollo que tiene que ver con la estimulación de los sentidos, la capacidad de la propiocepción, la adquisición de un sentido, de, digámoslo así, propiedad sobre su propio cuerpo, su reconocimiento de sus facultades perceptuales, su reconocimiento del mundo, su reconocimiento de sí mismo, su noción de la individualidad, de la singularidad, del sentido de responsabilidad íntimo. Y todo esto dentro de un discurso fuertísimamente asociado a las creencias de orientación fuertemente británico, en donde se considera que la educación es fundamentalmente un proceso de estimulación para alcanzar ese estado de alteridad personal, de identidad subjetiva frente al desarrollo de la propia personalidad. Entonces lo que hice fue crear un par de textos de esa naturaleza para mostrar esa enorme controversia que se desplaza del plano político general sobre cómo hacer ciudadanía en Colombia, de cómo consolidar, y mi idea es esa, que si hay psicología en Colombia en el siglo XIX es por un motivo central, y es que se pregunta el país cómo crear ciudadanía, cómo irrumpir, cómo desgranar, cómo desmasificar los sujetos de esos elementos que son las masas de esclavos o la masa de trabajadores, de obreros o la masa de católicos, un poco el rebaño llevado por un pastor que es la iglesia, para crear sujetos autónomos, responsables, individuos con criterio propio, con ideas totalmente originales, capaces de generar opciones de participación social y política. Y por esa razón me parecía muy interesante desarrollar cómo es que esos debates alcanzan esa dimensión tan importante como es el estudio de la mente infantil y cómo inculcar en la infancia ideas que van en dirección a otra, el desarrollo personal como una búsqueda de la salvación eterna o el desarrollo personal como una búsqueda de la identidad personal. Muy bien. Centrándonos en este último artículo que has nombrado, aproximaciones a la psicología evolutiva en el siglo XIX colombiano. Y cuando leemos el término psicología evolutiva tenemos que pensar en dos concepciones o dos vertientes, ¿no? Por un lado, la psicología evolutiva en el sentido darwinista, ¿cierto? Sí. La influencia de Darwin y su libro sobre el origen de las especies, pero por otro lado también el concepto de psicología evolutiva como el desarrollo del niño, ¿sí? El proceso ontogenético de desarrollo y construcción de la identidad. ¿Cuáles evidencias históricas permiten plantear la presencia de esa psicología evolutiva en Colombia? Pues hay muchas aproximaciones, ¿no? En primer lugar, los liberales tienen diferentes facciones en el siglo XIX, tienen muchas divisiones internas. Sí. Hay unos liberales más católicos que otros, hay otros liberales anticlericales, y por supuesto hay un grupo muy interesante que es el liberalismo radical en Colombia. Los liberales radicales sostienen una postura totalmente cuestionadora frente al papel de la Iglesia en la formación de la sociedad.
abogan por un Estado laico, totalmente secular. Consideran que debe haber una división de poderes entre religión y Estado. Y por supuesto agudizan ese conflicto iglesia-Estado. Y por supuesto empiezan a crear materiales educativos que se pondrán en escena especialmente en universidades como la Universidad Rosario y la Universidad Nacional de Colombia. Entonces hay un texto formidable, monstruoso, que se llama Curso de Filosofía Experimental, que tiene por objeto precisamente mostrar esa ideología liberal en torno a los asuntos fundamentales del desarrollo humano. Entonces ellos consideran que el liberalismo no solamente es una ideología política, sino es una concepción de modo de vida, de estilo de desarrollo, la individualidad, que es una idea general sobre la libertad del sujeto para darse a sí mismo su propio lugar en el mundo, para alcanzar su propio sentido de pertenencia y para definirse como colectividad, como gremio, como institución social, como institución política. Así es que en ese libro hay unos textos bellísimos donde está Ernesto Roltisberger, un suizo que viene aquí diciendo, oye, pero ¿qué pasa este país? ¿Por qué es tan cerrado? ¿Por qué es tan ultragodo, tan católico, tan sumamente ortodoxo? Y es más, es sorprendente porque mientras la Iglesia Católica del mundo da pasos avanzados, en el mismo Vaticano, con León XIII está yéndose hacia la idea de la religión ligada al mundo de los asuntos materiales, como son el movimiento obrero, por eso a León XIII, ¿no? Precisamente el antecesor de nuestro actual Papa, que tiene esa misma bandera de que la Iglesia está comprometida socialmente con las realidades humanas, con la injusticia, la pobreza, los obreros, los desplazados, los maltratados, aquellos que son marginados, las víctimas de las guerras, etcétera, etcétera. Allí la Iglesia está promoviendo esa idea de que el desarrollo social es un desarrollo fundamentalmente orientado por la idea del beneficio, tanto espiritual como material, en temas de progreso. Entonces, por supuesto, están los sacerdotes promoviendo un conocimiento que haga más llevadera la situación de pobreza o de injusticia y básicamente el movimiento de factores sociales. En esa medida, Ernesto Roltisberger, que es el gran introductor de ese libro, plantea una idea muy bonita, y es que precisamente se requiere que la ciencia hable en Colombia, que se escuche la ciencia, ni siquiera que se la acepte, ni siquiera que se la permita, no, simplemente que haya voces distintas diciendo cómo se piensa el desarrollo de la personalidad autónoma en las sociedades republicanas, en los modernos estados nacionales. Existe la sensación de que Colombia es un país de papel, es decir, que el tema de la democracia, el tema de la abolición de la esclavitud, el tema de la participación ciudadana está en el papel, pero en la realidad humana no existe el individuo que pueda pensar libre y auténticamente, porque toda la gente depende de un gamonal, o depende del sacerdote, o depende del patrono, o depende básicamente de autoridades fundamentalmente ancestrales, muy católicas españolas, y la sociedad es totalmente monárquica, o sea, la gente fantasea con el buen rey, o con el buen virrey, con el buen gobernante que le resuelva todos los problemas y que básicamente sea el elegido de Dios que viene a redimir el mundo. Entonces, introduce la idea de que los hombres necesitan su propia noción de realidad para elegir con criterio y no esperar que Dios sea el que mande las cosas por milagro, implica una transición histórica. Entonces tú encuentras con libros tan bellos como ese del curso de filosofía experimental, donde precisamente se hace un ejercicio de hablar de cómo es que la psicología experimental tiene fundamentos en la biología, de cómo el ser humano es un ser que busca el progreso. Además, hay una biología muy linda, porque no hay biología burda, que simplemente hay etapas de desarrollo y que hay una continua transformación. No, hay una ideología muy interesante. Incluso hay textos de Ernst Haeckel, donde se formula esa idea de que precisamente todo acto adaptativo es un estado de progreso, que no existe una adaptación que busque la destrucción, sino que busca siempre una mejor acomodación, y que el hombre como ser biológico está orientado hacia la adaptación, el mejoramiento, la organización, la interacción, la cooperación, la coordinación. Es una faceta fundamental de ese discurso liberal. Por eso es que evidentemente esa idea del ser humano como un ser biológicamente orientado hacia el desarrollo de todas sus destrezas en virtud de un mejor vivir, evidentemente tiende a tener esas estructuras que lamentablemente son deterioradas por la infancia. Luego todo el discurso de Rousseau, de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, de que el niño es un ser pequeño, es un humano auténtico,
de virtudes emocionales, espirituales, como la búsqueda de solidaridad, la búsqueda de integración, la participación, su enorme interés y curiosidad por encontrar formas de amistarse con otros, son elementos que hacen valiosa esa dimensión porque representan lo primitivo, lo auténtico, mientras que las sociedades, entre más se desarrollan, se hacen menos auténticas, más hipócritas, más ficticias, más desnaturalizadas, y por eso ese concepto muy liberal de que el hombre es un ser natural, adaptado, que es completamente coherente con la ley de la naturaleza y que la naturaleza siempre está innovando, siempre está cambiando porque busca formas superiores de desarrollo, hacen posibles esos fenómenos. Entonces, precisamente cuando publiqué ese texto y realicé un trabajo de investigación en los diarios, no solamente en el libro de curso de filosofía experimental, que es absolutamente encantador. No me explico por qué esos textos jamás aparecen en los cursos de psicología. Igual que los textos como el texto de Manuel César, Lecciones de Psicología de 1851. Aparecen también muchos artículos de revistas y revistas liberales especializadas en temas de infancia, al extremo de que existen textos tan llamativos como son El Pestalozziano, que es un periódico del Socorro Santander, dedicado única y exclusivamente a importar en Colombia las ideas de Pestalozzi y mostrar la importancia de la pedagogía moderna, de toda la comprensión del desarrollo infantil, del conocimiento apropiado según la edad de los niños, según sus capacidades, la importancia de reconocer las diferencias individuales de los sujetos y todo a partir del reconocimiento de que el desarrollo natural de los niños implica una transición permanente de la uniformidad a la heterogeneidad, que la singularidad, que la diferenciación, que la particularización, que la personalidad, en términos de distinción, es un elemento inevitable dentro del mundo natural. Y por supuesto, mientras la religión supone que todos somos idénticos, porque tenemos un alma sobrenatural, que es perfecta, que es completamente divina, eterna, duradera, para ellos la gran característica del ser humano es que es modificable, es adaptable, es siempre transformable, y por esa razón el niño es la mejor ejemplificación de esa adaptación. En esa investigación me llamó mucho la atención que precisamente ellos acuden a las teorías de la época. Por ejemplo, tú vas a encontrar que ellos hablan con gran propiedad de temas como son la frenología. Entonces, precisamente en ese periódico El Pestalozziano y en otros periódicos de la época se habla muchísimo de la importancia de medir craneanamente los niños, porque los cráneos reflejan la diferenciación. En la naturaleza no hay homogeneidad perfecta. La homogeneidad atenta contra la adaptación. La variación natural hace posible ese proceso de cambio. Luego, la gran tendencia del pensamiento liberal es a criticar esa noción religiosa de que todos somos iguales y entre más iguales mejor. Que entre más ingenuos, más ignorantes, más torpes, más, digámoslo así, ajenos a la malicia del que sabe, entiende y gobierna, entonces mejor es quedarnos en la condición de sumisión propia de aquellos que tienen un estado de carencia del entendimiento. Por eso aparece el dicho: doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Usted no piense, para eso hay pensadores. Hay gente que entiende. Usted tranquilo, que mi Dios lo lleva. ¿No? Dios proveerá, ¿no? Y por supuesto, así piensa mucho el pueblo colombiano en ese periodo. Yo pienso que eso se mantiene en muy buena forma dentro de las bases muy estructurales del país. Y por supuesto, la idea más importante es que ellos pretenden erradicar ese concepto para introducir la idea de que precisamente la función de los procesos de formación, educación, ya sean familiares, ya sean institucionales, ya sean sociales, culturales, radican en el reconocimiento de esa capacidad de cada quien para tener su propia cosmovisión, su propia interpretación de la realidad. Ahí es otro personaje importante también, es Montessori, ¿no? Creo que por supuesto tiene una gran influencia en ideas liberales. El movimiento liberal, digamos, tuvo digamos, un tiempo para aplicar esas ideas, digamos, dentro de la sociedad, ¿o se quedó más en reflexiones teóricas? No, claro que sí hubo un tiempo, claro que sí. ¿Cuál fue ese tiempo? Se llama el Olimpo Radical.
que es el periodo de los liberales radicales en el gobierno, de una seguilla de gobiernos muy importantes, precisamente desde 1870. Sí. Ellos traen al país las nuevas doctrinas, precisamente ese es un tema muy bonito, es lo que yo trabajé en el artículo que se llama La guerra de las escuelas y la psicología de Colombia en 1876, donde precisamente durante los regímenes liberales se dice vamos a introducir un cambio estructural en Colombia. ¿Como cuál? Vamos a erradicar la educación de manos religiosas. Okay. En el siglo XIX toda la educación era completamente religiosa. Eran regímenes de internados, eran regímenes de una estructura muy dogmática. Sí. Lo que se estudiaba académicamente era fundamentalmente todo el asunto teológico, era la comprensión de los elementos fundamentales de la escolástica y por supuesto el elemento más clave era el principio de repetición y sumisión frente a la verdad revelada. Por eso es que los regímenes liberales se proponen de manera deliberada generar una educación para la libertad de pensamiento, la libertad de interpretación, y por eso ellos envían a unos emisarios a Europa para que miren cuáles son los modos pedagógicos que introducen esas ideas liberales europeas. Y por eso se trae la doctrina de Pestalozzi. Incluso se crea la primera misión pedagógica alemana de 1872. Y a partir de ese momento hay unos alemanes que empiezan a crear escuela, se empiezan a crear los sistemas de educación de maestros en el sistema educativo y se empieza a hacer cosas tan interesantes como demostrar que la educación no está en manos de religiosos, sino en manos de laicos. Que básicamente la religión es un ejercicio cotidiano que implica enseñar para la adaptación, enseñar para el desarrollo de las destrezas subjetivas, enseñar para que la gente tenga la capacidad fundamentalmente de tener opciones de elección, de desarrollo, de permanente nivel, de incorporación a la esfera de realidad en la cual más se motive a desempeñarse. Y por esa razón es que evidentemente todo ese liberalismo se hace muy fuerte en materia educativa. Entonces va a ser una característica muy importante. En Colombia los grandes sistemas políticos se proyectan ante la sociedad a través del sistema educativo. Y por eso va a ser tan polémico, porque evidentemente el traer alemanes de orientación protestante, sí, alemanes que no están bajo la amistad o el vínculo con la iglesia, hay un recelo tremendo, y por eso los obispos se levantan, como Canuto Ortiz, allá en la región del sur del Cauca. Por supuesto también hay una gran cantidad, pero Justo Berrío, se ponen furiosos, se vienen desde Popayán a pie con las andas de las iglesias, con las imágenes religiosas, sí, que son transportadas por los propios campesinos, y a medida que pasan dicen que van a luchar contra Satán, porque el liberalismo es pecado, que el liberalismo está en el gobierno, que se quiere introducir la maldad en el mundo católico, que se quiere erradicar a Dios de Colombia, que no va a permitir, y por eso se quieren venir hasta Bogotá para exigir la renuncia del presidente del país, que en ese momento es Aquileo Parra. Entonces, esas son las grandes guerras civiles que duran un tiempo muy intenso, de cerca de 2 años, y por supuesto, durante todo ese tiempo se crea una rivalidad y una enorme tendencia al fanatismo político-religioso, que es una característica muy fuerte del país. Sí. Entonces, por supuesto, evidentemente, lo que llegó a mostrar cómo esas ideologías han marcado fuertemente la nación, ¿no? La idea de que la liberación del pueblo depende de la educación es una idea estructural colombiana que nunca se revisa, pero que evidentemente tiene mucho sentido a la luz de estos procesos históricos de formación de la ciudadanía. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora pasemos al siguiente artículo, La mente infantil en la Colombia teocrática del siglo XIX, entre 1881 y 1887. ¿Cuál fue la recepción que tuvieron las ideas asociadas a esta psicología evolutiva en Colombia? ¿Y quiénes fueron esos estamentos o las personas encargadas de sentar postura institucional sobre la introducción de la psicología evolutiva? Pues mira, yo creo que el gran protagonista es la Iglesia Católica. La Iglesia tiene un poder exagerado enorme, sí, en el desarrollo de la nación. Es decir, el país es totalmente teocrático, es decir, por eso no es casualidad que la Constitución de 1886 sea fundamentalmente de carácter teocrático. Pero el hecho más importante es que evidentemente la Iglesia empieza a preguntarse, muy bien,
pues hay ideas modernas de la psicología, de la pedagogía, que están muy unidas, curiosamente. Para uno es difícil en el siglo XIX hacer nuestra separación moderna entre psicología y pedagogía, sí, porque están las ideas totalmente afines, es decir, uno no puede pensar que sean dos cosas independientes, disciplinas en conflicto, con áreas muy particularizadas. Esa visión tan fragmentaria, tan departamentalizada del conocimiento es muy propia del siglo XX. El siglo XIX no tiene esa tendencia tan fuerte, y por supuesto los pedagogos son grandes académicos que conocen muy bien la psicología y se mueven como peces en el agua. Y por supuesto el tema más importante es que hay un celo católico muy interesante, que evidentemente pues está cuidando su feudo, que es la posesión de las almas y la formación espiritual de la nación, que es el término que emplean los historiadores como Jaime Jaramillo Uribe. Y evidentemente hay también otra tendencia muy fuerte, y es la de considerar que Colombia no necesita de eso para formar a sus ciudadanos. Se supone que un buen católico es un buen ciudadano, que alguien que acata la ley, que alguien que responde a las normas divinas, que alguien que cumple con el decálogo, evidentemente es alguien que respeta la democracia, que asume posturas sensatas, congruentes, es alguien que está al margen de los conflictos furibundos, que puede gobernar sus tendencias más homicidas, y que a Colombia lo que le falta es Dios, no más ciencia, no conocimientos técnicos sobre el desarrollo de la mente, sino una visión contemplativa que lleva a las personas a comportarse de manera totalmente acorde con el pacifismo cristiano. Todo esto marca ese derrotero, y para mí fue sorprendente que evidentemente entre el catolicismo hay facciones, y hay sacerdotes muy interesantes que se encargan de mostrar cómo es que ese problema va avanzando y cómo es que ellos intentan ponerse al tenor de la situación. Pues hay algunos autores que dicen no vamos a aguantar eso es imperdonable, que se pretenda sustituir la iglesia y su poder espiritual por elementos científicos, y por eso encontré a un autor como Juan Buenaventura Ortiz, que escribe unos textos sorprendentes sobre la idea de que la iglesia tendrá que formar academias especializadas de infancia para pensar ese problema. Es decir, es muy interesante que el catolicismo tiene esa tendencia a absorber las ideas científicas, es decir, no, es que mi versión es esta, pero sigue siendo católica. Retoma el enemigo para contra ese enemigo con sus propios argumentos. Es muy propio del pensamiento católico, es muy propio del pensamiento escolástico, y es muy propio del estilo colombiano, que le fascina la escolástica. Entonces, la idea es que ellos escuchan, traen los textos al país, los revisan minuciosamente, y después de eso dicen, por favor, dense cuenta de las graves complicaciones que eso trae. La ciencia es atea, es impía, quiere darle a conocer a la gente cosas antes que crear una formación moral. Entonces, por ejemplo, en ese documento, algo que revisé con mucho detenimiento fue precisamente ese discurso que dice, bueno, traiga la educación a Colombia, traiga el modelo pestalozziano, traiga mejor tecnología educativa, si es que puede llamarse así, usando un término más del siglo XX a siglo XIX, que es todo el concepto pedagógico que se tiene en el momento. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a coger un obrero? ¿Va a coger el hijo de un carpintero? ¿Va a coger el hijo de un ganadero? ¿El hijo de un carbonero? Y le va a enseñar a contar, le va a enseñar a escribir, antes de enseñarle el respeto a la autoridad, antes de enseñarle los deberes morales, antes de enseñarle sus obligaciones como miembro de una familia, de una comunidad. Entonces es lo que espera. Si la gente crece cognitivamente, pero no crece espiritualmente, entonces imagina el drama ético que se está formulando. Y por ese mismo orden de ideas están autores tan importantes como Sergio Arboleda, que dice, bueno señores, es que el drama es muy grave. Póngale, como están haciendo liberales para luchar contra el catolicismo, un fusil a un tipo ignorante. Dele poder a un tipo sin control moral, sin sistemas de organización en el campo de la dimensión ética, que es lo que otorga el catolicismo. Tiene criminales en potencia, tiene guerras civiles garantizadas imperecederamente. Lo que está desarrollando son movimientos de eterno conflicto. Si Colombia no solventa la base moral del país, tendremos un grave problema de enorme nivel de conflictividad
porque evidentemente va a predominar la tendencia animal, perversa, el egoísmo, el sadismo, la crueldad, los elementos canibalescos propios del indígena, la irritabilidad y el resentimiento del negro, etcétera, etcétera. Así lo llaman ellos en sus libros. Sí. Y por supuesto, lo que uno se encuentra es un discurso que dice, momentico, antes que ciencia, primero religión. Admitimos la ciencia siempre y cuando la ciencia complemente el desarrollo humano de un ser formado espiritualmente para el pacifismo, para el respeto, para la humildad. Y por eso incluso tú encuentras que muchos autores del Partido Conservador dicen, si algo hay que fomentar en el colombiano, o en el neogranadino, porque no nos llamamos colombianos, es fundamentalmente la dulzura del carácter, la suavidad, la nobleza, la tendencia a conciliar, la tendencia a generar aceptación y crear un sentimiento de integración antes que la tendencia individualista, que es completamente arrogante, conflictiva, competitiva, que es lo que busca el pensamiento liberal, según ellos. Según ellos, claro. Entonces, por supuesto, esas ideologías y esa forma de pensar encuentran resistencia. Y por eso se fortalece los movimientos de colegios y escuelas católicas que hacen uso de esa concepción de primero la fe, la moral y después el conocimiento. Y por supuesto, lo que ellos demuestran es que el siglo XIX colombiano es muy convulsivo. Hay demasiadas guerras civiles, hay demasiado elemento de controversia, hay demasiados componentes fratricidas. Independiente de las guerras, es el país demasiado violento. Y por eso es que evidentemente se dice, a Colombia no le falta conocimiento, no le falta psicología, pedagogía, le falta religión que pueda establecer un verdadero sistema de control moral sobre las tendencias fratricidas de las personas. Todos esos elementos se vuelcan y aparecen fundamentalmente en periódicos infantiles, también hechos por los conservadores. Entonces, por ejemplo, hay un texto bellísimo, me pareció, a pesar de que no estoy de acuerdo con él, no es reconocer la enorme riqueza literaria, la abundancia de recursos fundamentalmente descriptivos para mostrar qué es la conciencia. Y por supuesto, esa hipótesis bellísima de que la conciencia es ante todo un primer estado moral en las personas, es esa capacidad para diferenciar el bien del mal, una visión maniquea. Sin ella no se puede desarrollar otra conciencia distinta. Y por supuesto hay una especie de constructivismo donde siempre la Iglesia pone las bases fundamentales de tipo fundamentalmente moral, y después aparecen los procesos o las capas superiores, que son niveles de desarrollo propiamente científico-técnico que hacen posible el avance material, pero eso es la base, la buena voluntad de los hombres que no usan el conocimiento para la perversión y la crueldad o para la guerra, sino para la construcción y edificación de sociabilidad. Qué interesante, Gilberto. Bueno, ahora llegamos a un artículo que realmente me sorprendió y me gustó muchísimo, y se llama José Asunción Silva, la psicología experimental en versión literaria, 1887-1896. Este es un texto publicado en el año 2022. Me sorprendió mucho, gratamente. No tenía conocimiento de toda esta faceta de José Asunción Silva. Y la pregunta fundamental es: ¿por qué un literato? ¿Por qué un poeta y su obra puede ser una fuente de investigación histórica en psicología? Pues mira, la pregunta es muy profunda, muy difícil de responder. Sí. Yo creo que evidentemente hay un tema de vital importancia. Los literatos, como José Asunción Silva, que es un hombre de mundo, no solamente porque hubiese recorrido Europa y hubiese conocido a los grandes intelectuales europeos en persona, ¿no? Se hubiera inundado de todo el espíritu del romanticismo alemán, hubiese hablado desde muy temprana edad el francés y leyera los grandes clásicos, sino porque es un pensador al estilo moderno. Es un hombre que vivió, debido a la influencia paterna, en un ambiente intelectual de libros, de permanentes tertulias, de contacto con embajadores europeos, norteamericanos, y por supuesto con una mentalidad muy abierta, con una tendencia muy amplia a considerar el desarrollo humano como un asunto fuera de lo parroquial, ¿no? Sí. Detestaba el ambiente bogotano, el ambiente colombiano, tan católico, tan pacato, tan timorato. Detestaba su propia personalidad de alguien tan supremamente limitado, lleno de inhibiciones, lleno de temores, ¿no?
siempre con la sensación de que cualquier cosa que hiciera había que preguntarse si estaba sirviendo o no estaba sirviendo a Dios, si estaba transgrediendo o transgrediendo las leyes morales, y no podía resistirse a esa propia vivencia interna, porque hacía parte de sí mismo, así ideológicamente lo combatiera. Pero especialmente José Asunción Silva es un personaje muy interesante, porque es un ideólogo de ideas muy liberales, aunque era muy amigo de los conservadores, tenía contradicciones muy interesantes, hay modo de entender muy comprensibles, muy de la época, pero su gran tendencia era considerar que el desarrollo de la personalidad en Colombia estaba acéfalo, se dejaba únicamente al estamento religioso. La gente no tenía dominio sobre su propia vida íntima. Todo estaba gobernado por el sentimiento de la culpa, todo dependía de la relación con el confesor, con los vínculos que se establecieran con el sistema religioso, con la comunidad, una sociedad tan sumamente observadora, tan descalificadora, tan sumamente estrecha de mente. Y él era un hombre muy libre, con ideas muy originales, pero con problemas también muy severos. José Asunción sufría de depresiones terribles, fuerte, sí. Tenía un problema gravísimo, que era un hombre muy melancólico. Adicionalmente tenía un gravísimo estado mental, que era su tendencia a los ataques de ansiedad. Fuera de eso tenía problemas de insomnio. Y por supuesto su poesía era siempre una poesía que hablaba de los estados íntimos asociados al malestar psíquico. Así es que es un tipo muy interesante, porque él se propone algo muy bonito, que es buscar ayuda no religiosa. Él no quiere un confesionario para que lo pongan a rezar el rosario, ni para que lo pongan a arrepentirse, ni a hacer penitencias. Él lo que quiere es entender el porqué de su enfermedad mental. ¿Por qué se siente tan mal en el mundo? ¿Por qué no encuentra su sitio? ¿Por qué él tiene fenómenos tan complejos como esa sensación de falta de vinculación con otros, pero especialmente por qué él padece de estados tan severos como los periodos extremos de enorme nivel de ansiedad, y por supuesto porque eso se proyecta en temas tan delicados como su desadaptación social. Era rechazado socialmente, le decían José Presunción Silva, porque era el típico cachaco bogotano, ¿no? Y muy dandy, ¿no? Muy elegante. Por supuesto, tenía un cierto acento francés, porque había estado practicando el francés de la temprana infancia. Y por supuesto tenían también la cultura de que cada vez que saludaba a alguien lo hacía haciendo reverencia, quitándose el sombrero de copa. Evidentemente era un hombre muy prosopopéyico en el hablar, que al pueblo le parecía curioso, un tipo fuera de foco. Exagerado, ¿no? Totalmente histriónico. Incluso su propia dicción, su propio hablar era incomprensible para el pueblo, que usó un lenguaje demasiado cargado de florituras. Pero ese personaje piensa que precisamente la ciencia es una opción para el desarrollo humano. Es un hombre moderno. Considera que el desarrollo personal ya no depende de la voluntad divina ni de la asistencia religiosa, sino depende de la capacidad de explicación que cada quien puede explorar a través de las teorías científicas. Y ahí es donde es importante hablar de la novela, su única novela. Cuéntanos un poco de qué va esa novela y cómo es que se expresan esas ideas. José Asunción Silva, a los 26 años, viaja a Europa. Precisamente va en un plano muy interesante, que es el plano de descubrirse a sí mismo como poeta. Él quiere practicar la cultura occidental, quiere escribir en medio de los grandes poetas franceses, y por supuesto quiere vivir la experiencia del académico y del intelectual en París. Y por supuesto, él tiene esa idea muy fija de que quiere consultar la psicología. Luego él va a los laboratorios de psicofisiología a ver la disección del cerebro, la disección del sistema nervioso. Está fascinado con la psicofísica, que le parece formidable. Y por supuesto, en esa novela, que es totalmente autobiográfica, aunque pone un seudónimo para representarse a sí mismo, él describe ese proceso de qué implica entrar en el plano de las explicaciones fuera del lugar de las revelaciones. Defiende la ciencia capa y espada, así termine un tanto decepcionada de ella. Es un personaje muy interesante por eso. Evidentemente la ciencia de la época no tiene los suficientes instrumentos y elaboración para atender temas como la melancolía, la depresión. Incluso estando en París, se da cuenta de que los grandes poetas franceses, para inspirarse, consumen sustancias psicoactivas,
son básicamente adictos al opio. Sí. Realmente hay una enorme idea de que si alguien quiere librarse de sus inhibiciones, tiene que tener experiencias extáticas, ¿no? Como el hecho de entrar en trances muy fuertes, y por eso evidentemente él se hace adicto a las sustancias psicoactivas y por supuesto relata con detalle las experiencias psíquicas de alguien que consume esas sustancias. Okay. Entonces, la riqueza del texto es enorme, Sí. porque empieza a mostrar cómo es que la estimulación por vía de las drogas genera una serie de estados imaginativos que acercan a los poetas a la locura, que es el gran tema del romanticismo del siglo XIX, la enfermedad mental, el pensamiento del loco como un pensamiento libertario, como un pensamiento irracional que rompe los márgenes de cualquier molde preestablecido, y por supuesto disfruta de ese hecho de tener ese tipo de condiciones de desarrollo, pero igualmente se siente muy conflictuado por los efectos terribles de esas sustancias que tienen unos síntomas terribles, como agudizar su insomnio, agudizar después los estados de ansiedad, algunos estados de pánico, debido al tema de su gran soledad existencial. Sí. Tiene muchas dificultades para hacerse entender, y en esa dirección es que precisamente se inaugura esa noción de que él va a los psicólogos experimentales a consultar su caso. Dice, bueno, yo consumo drogas, yo tengo estos problemas de depresión, insomnio, ¿usted qué opina? Y por supuesto, la gran riqueza psicológica del texto radica en que él describe los procedimientos experimentales de los psicólogos fisiólogos del momento, que básicamente lo que hacen es revisar el estado del sistema nervioso, mirar la conexión de los nervios, mirar el funcionamiento del cerebro, determinar la respuesta motriz, por supuesto, todo el tema de recepción de estímulos, y por supuesto él dice, no, pues usted no tiene problema neurológico grave, su caso no es tan grave, yo creo que hay otros factores que hay que analizar, le dan medicación, etcétera, le dan una serie de actividades como ejercicio físico, baños de agua caliente para fomentar la circulación de la sangre, y por supuesto por allá se encuentra con Charcot, al que llama Charbet en su libro, sí, bajo un seudónimo, y Charbet le dice, oiga, me diga la verdad, ¿usted no tiene hemorragias frecuentes? ¿Usted no tiene algún tipo de...? Porque yo pienso que su depresión más parece una anemia, que es muy típico también del periodo histórico. Suponer que las enfermedades mentales son efectos colaterales o son los mismos síntomas de elementos como un estado anémico en el sujeto. Por supuesto, todo eso hace parte del acervo conceptual que él desarrolla y deja la semblanza de lo que es esa psicología del momento histórico, ¿no? Una psicología muy mecanicista, muy biologicista, sumamente fisiológica, que considera que cada síntoma es la viva expresión de un malestar orgánico. Okay. Por esa razón es que evidentemente él toma en consideración de que sí, él tiene un problema grave. O sea, evidentemente su desarrollo y su desorden orgánico es tan severo que aún no pueden detectarlo y se siente demasiado abatido por la magnitud de sus enfermedades, ¿no? Son múltiples las condiciones que maneja. Pero en especial es sorprendente esa consideración de que él considera que ese es el camino, que es el camino del humano, que evidentemente él ya no quiere retornar al pensamiento religioso. Él cree ciegamente en que la ciencia habrá de encontrar nuevas opciones para atender de manera cada vez más explicativa. Sobre todo lo que más le interesa no es que le quiten ni la angustia, ni la depresión, ni el insomnio. Lo que quiere entender es por qué se siente así. Okay. ¿Por qué él no puede experimentar una sensación de bienestar? ¿Por qué en su cultura no está permitido que la fuente pueda abordar la propia experiencia íntima como objeto de estudio? Y por eso es que parte del ejercicio del periodo histórico es convertir la propia vida interior en un campo de descripción literaria, que es muy propio de la literatura psicológica del siglo XIX. Los estados íntimos son la materia prima de cualquier investigador científico en psicología. Recordemos cuál es el nombre del libro. De sobremesa. Ok. Que es un libro que se consigue, me dices que es fácil de conseguir, que no es Incluso está en audiolibro, en internet está completamente disponible, y por supuesto la obra es de una difusión enorme y pues es reconocida internacionalmente como en los textos más modernos de la literatura del país y de América Latina, junto con su poesía, evidentemente. Quería leerte aquí un texto que encontré de José Asunción Silva, que habla del mal del siglo, y dice:
un desaliento de la vida que en lo íntimo de mí se arraiga y nace, un cansancio de todo, un absoluto desprecio por lo humano, un incesante renegar de lo vil de la existencia, un malestar profundo que se aumenta con todas las torturas del análisis. Es el mal del siglo. Ajá. Esas son las palabras de José Asunción Silva que me recordaron cuando leí tu texto. Por supuesto, ese poema, El mal del siglo, también alude a los temas de la individualidad, ¿no? Porque incluso empieza diciendo eso, que hay un dolor, ¿no? Que es un dolor intelectual, Sí. que no se siente él mismo, no se halla a sí mismo, que no tiene individualidad. Y por supuesto, cada vez que intenta buscarla, se siente peor, que es parte de su drama psíquico que se proyecta permanentemente. Y aquí un dato interesante, y es que apenas acaba su novela, se suicida, ¿no? Sí. Y es el digamos, el colofón de esta historia, ¿no? Tan dramática y muy romántica, muy en el sentido romanticismo, ¿no? Es que él fallece después de acabar su novela. Sí, pues el tema es muy importante porque cuando él fallece, pues es muy polémico el tema porque hay autores que sostienen que él fue asesinado, que eso fue un suicidio simulado. Ajá. Pero realmente sí, él estaba muy angustiado porque él tuvo que reescribir buena parte de su obra poética. Él tiene una situación muy crítica porque él estaba en Venezuela como miembro del cuerpo diplomático en Caracas, tiene que regresar al país y en Caracas él tiene una gran fecundidad escritural. Sí. Y lamentablemente al venir en barco, se hunde el barco y se pierde buena parte de su obra poética. Tenía otras novelas más ahí en el baúl, y él quiso reconstruir su novela de sobremesa en versión resumida, que es el gran dolor que uno experimenta. Lamentablemente hay descripciones que él ya no quiso hacer debido a la fatiga y a la frustración de reescribir algo ya completamente listo para edición, pero evidentemente él sí quería comunicar esa idea al país, de que evidentemente el malestar psíquico es un tema de tal importancia que no se podía remitir a la voluntad divina. Es decir, es que el tema es muy importante porque en Colombia en el siglo XIX se pensaba que la gente, si retardada, era así de nación. Si tenía problemas de tartamudez, problemas de aprendizaje, problemas de cualquier índole, sí, era problemas de nación. Así nacían. Y por supuesto, la idea era que no se concebía el concepto de cambio. El factor social que hacía posible que la gente pasara de un estado a otro. Él creía precisamente que la ciencia era un factor de cambio histórico y él consideraba que la psicología era una ciencia para el desarrollo y para el enriquecimiento de la subjetividad. Entonces, por eso es que él se oponía a esa mentalidad de suponer que evidentemente la gente tenía que vivir así como estaba, que tenía que arrepentirse, aceptar con resignación y esperar que en la otra vida, en el más allá, hubiese una compensación por el sufrimiento terrenal. Y en esa medida es que precisamente él consideraba vital ese texto de sobremesa. Incluso el nombre es muy lindo porque todo esto es producto del hecho de un acontecimiento real. Sus amigos, que lo quieren mucho, muy pocos lo valoran, poco lo estiman, le dicen, oiga, usted tiene unas cosas escritas que usted no quiere sacar. Al final de su vida él ya no quería darse a conocer como escritor. Y por supuesto tenía cosas guardadas que siempre ocultaba. Y precisamente a petición de los amigos es que él relee sus experiencias en París y en Europa. Entonces él relata su vida bohemia, su vida de poeta maldito, porque consume drogas, porque lleva una vida disipada, porque frecuenta los sitios prohibidos de París, porque lleva una vida completamente asociada a los placeres mundanos. Además, a él le gusta mucho la bohemia intelectual que rodea al pensamiento francés, y por supuesto todo esto es muy, muy prohibido para Colombia. Por eso es que esa novela fue prohibida durante 30 y pico de años, porque se consideraba que todas esas confesiones, primero que todo, eran la obra de un suicida, cosa vergonzante para la iglesia. Es más, a él ni siquiera lo dejan sepultar en los cementerios católicos porque los suicidas no podían ser parte de esos escenarios. Y por supuesto, evidentemente, toda la producción de un poeta maldito, de un personaje tan sacrílego, además donde cuenta cosas que tienen que ver con sus visitas
a los sitios como los cabaretines de París, como las experiencias con mujeres bisexuales, etcétera, etcétera. Todo eso es una verdad reveladora para un público que evidentemente sentía horror frente a este tipo de confesiones. Claro. Entonces, por supuesto, la materia de análisis que desarrolla José Asunción es, bueno, es que es el mundo. Si alguien sale de Colombia y se da cuenta de eso, ¿por qué no puede decir? ¿Por qué no se puede enterar de lo que está pasando en la realidad internacional? Y todo esto, pues, evidentemente nutre mucho esa literatura y prácticamente abre un camino muy nuevo para que se desarrolle esa mentalidad social de permanente nivel de contraste entre el mundo parroquial y el mundo occidental, que está marcado por esa idea de la libertad de pensamiento y la libertad individual como valor fundamental. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante, me parece apasionante esta parte de la historia. Bueno, llegamos al último texto, que es un capítulo del libro que se llama Los jesuitas y la psicología en Colombia, 1958-1987. Sí. Esto es una publicación del 2024, muy reciente. Sí. Bueno, cuéntanos aquí por qué comunidades religiosas como los jesuitas han tenido interés en la psicología, a pesar de las críticas de la disciplina precisamente al pensamiento religioso. ¿Por qué se daría ese interés de los jesuitas en la psicología? Bueno, el tema es muy importante porque, como te estoy diciendo, pues desde el siglo XIX, la psicología ha sido tema de enorme interés católico. Y el hecho más importante es que precisamente era el gran enemigo de la religión. Casi que se pensaría que si hay una amenaza latente, furibunda contra el catolicismo, es la ciencia psicológica. Sí. Y tú encuentras que los psicólogos son de ese periodo, y los posteriores también, son duros con la religión, ¿no? Especialmente con el catolicismo, debido a que pues, la psicología se desarrolla en países anglosajones de orientación protestante, ¿no? Claro. No en vano, pues es una ciencia muy anglosajona, ¿no? Con una gran influencia alemana, después inglesa, después norteamericana. Sí. Todo esto dentro de un espacio muy interesante que es el desarrollo de esa mentalidad laica que reniega de la humana y promueve la comprensión de la mente humana a través de factores fundamentalmente materiales, como es la estructura orgánica y todos los principios de biología, fisiología, elementos fundamentalmente de organización, incluso neurológico. El tema del jesuitismo es muy importante porque el catolicismo tiene periodos de esplendor y, hagámoslo así, de cierto grado de descenso. Sí. Entonces, en el siglo XIX me pareció sorprendente la reacción católica con León XIII, que promueve, vamos a suponer que el catolicismo puede usar la ciencia para el desarrollo humano. Que el catolicismo, lejos de ponerse a pelear con la ciencia, ¿qué puede aportarle la ciencia al bienestar social? Que sí, que la ciencia critica al catolicismo, pero que la critique. Que la ciencia dice que el hombre no nació de Dios, sino nació del mono. Esa es una hipótesis, es una dimensión, pero lo importante es, bueno, eso en qué contribuye al hecho de que la gente tenga dignidad en su desarrollo personal, en su forma de organización, tanto individual como colectiva. Sí. Y precisamente todo este desarrollo conceptual se enmarca dentro de ese problema, y es que los jesuitas en siglos XIX estuvieron fuera del país, especialmente en los últimos años, debido a que fueron expulsados. Ellos realmente regresan muy al final del siglo XIX, precisamente después de la Constitución de 1886 y después del Concordato de 1887, y por supuesto se integran dentro de esa vanguardia papal que busca fomentar esa concepción de que la vida intelectual hace parte del buen cristiano, de que evidentemente debe darse ese proceso de intersección entre ciencia y religión, de que no se trate de orillas opuestas, sino de elementos complementarios, sobre los cuales hay puentes en sitios más cercanos que en sitios más lejanos, y en esa dimensión es que se desarrolla esa gestión muy importante de los jesuitas. Este artículo se escribió en un libro que es fundamentalmente un libro conmemorativo de los 100 años de los jesuitas en Colombia, y cómo es que esa presencia de 100 años deja unas huellas profundas, debido a que precisamente ellos llegan al país, pero tienen que esperar hasta adquirir el carácter de provincia autónoma para estructurarse y crear sus instituciones, ese reconocimiento oficial. Así antes, de hecho, ya estuvieran funcionando comunidades académicas, pero básicamente el año de 1924 es la fecha que ellos ubican como el periodo cumbre, donde se consolidan todos los poderes institucionales
para hablar de la Compañía de Jesús como una instalación institucional dentro de la nación. Y por supuesto, dentro de ese desarrollo, los jesuitas cobran total importancia los jesuitas científicos, que aparentemente es una frase contradictoria. Sí. Los curas científicos, y vamos a encontrar que estén curas científicos en biología, por supuesto en diferentes áreas, en medicina, y por supuesto en cualquier campo, en el derecho. Pero lo llamativo es que ellos sienten particular interés por la psicología. Entonces, lo que me pareció interesante es que los jesuitas todo el tiempo estuvieron atentos al llamado León XIII, estuvieron atentos al ejemplo que tuvo la Universidad de Lovaina, con la idea de que allí se formaban católicos para la ciencia y católicos científicos para la humanidad, no para sí mismos, no para el desarrollo económico, sino para el bienestar de los más necesitados y para todo el tema de defensa de los más humildes. Y ellos desde mucho tiempo atrás estaban buscando la forma de replicar cierto tipo de cosas, especialmente como Lovaina desarrolla laboratorios de psicología experimental en los centros, o básicamente en el campus de la Universidad Católica de Lovaina, y después crean un centro de formación y de irradiación para que se reproduzca en diferentes partes del mundo. Entonces, simplemente para resaltar la presencia de esa Compañía de Jesús en la psicología y esa observación silenciosa de lo que pasaba en Colombia, de cómo desde el año 47 la Universidad Nacional estaba abriendo los programas de formación en psicotecnia y todos los temas asociados a la preparación de estudiantes de medicina con fundamentos fundamentalmente de tipo psicométrico. Igualmente ellos están pensando en cómo eso puede contribuir al desarrollo básicamente del bienestar social. Entonces hay una serie de sacerdotes jesuitas que empiezan a incorporar dentro de la Facultad de Filosofía elementos tan importantes como los estudios del desarrollo mental a través de la aproximación psicométrica. Empieza a mostrarse cómo esa psicometría permite entender la psicología y su presencia real en aspectos como la psicología industrial, que era el término de la época, la psicología clínica, la psicología escolar, que era también el término de la época, y por supuesto cómo es que evidentemente se puede acopiar ese conocimiento en las universidades para que sea también un instrumento de proyección de las vivencias católicas. Entonces, un rasgo que me parece sorprendente del pensamiento jesuita es esa inclinación a decir, mire, es que no hay idea que sea incompatible con el catolicismo. El catolicismo tiende a tener esa capacidad de desarrollar ese vínculo en función del bienestar humano. Y por supuesto, fortalece ese concepto de que si la psicología sirve al bien común, sirve al bienestar de los pueblos, no importan las contradicciones, no importan los conflictos, con tal de que el servicio humano sea el mayor posible. En esa dirección es que precisamente tuvo tanto éxito ese modelo jesuita de aplicabilidad para el bien social, aplicabilidad para el bienestar humano, que por supuesto se expandió y tuvo una sección dentro de la Facultad de Filosofía que fue el Departamento de Psicología, con volumen cada vez más amplio de cursos de psicología aplicada, y lentamente dio lugar a la aparición de una psicología ya propiamente como facultad, y ya con un personaje muy interesante que es Álvaro Jiménez Cadena, que es uno de esos sacerdotes jesuitas que viajan a Estados Unidos, a las universidades católicas de jesuitas en Estados Unidos, como la Universidad de Loyola, y allí se forman, aunque, perdóname, yo no me acuerdo bien, si es Loyola, creo que sí, allí se forman, primero en maestría, después en doctorado, incluso trabajan temas de psicología experimental clásica, como la influencia de la pérdida de la audición en niños en su desarrollo cognitivo, en su capacidad de aprendizaje, y por supuesto empieza a mostrar cómo es que se aplica el método científico para ayuda a personas con discapacidad. Entonces se crea todo un modelo de asistencia, y es Álvaro Jiménez quien va a llegar al país para fomentar esa perspectiva y desarrollar programas académicos donde se alterna 4 años de formación académica e intelectual con un último año de prácticas profesionales para efectos de volver elemento práctico los conocimientos de la psicología. Esos diseños académicos son muy propios de esta mentalidad social, y el país los adoptó.
Nuestros sistemas curriculares funcionan dentro de esa lógica. Sí, la misma lógica. Es sorprendente que la mentalidad jesuita desarrolló un modelo de pensamiento donde la psicología tiene un para qué. Todo lo que tú digas en psicología tiene un para qué. Para que la gente tenga mejor condición de desarrollo intelectual, para que tenga mejor aprendizaje, para que tenga una personalidad más sana, etcétera, etcétera. Y porque precisamente la función del psicólogo es un acompañante del desarrollo humano dentro de una visión totalmente cristiana. Y en esa perspectiva se considera la psicología un acto de permanente devoción hacia el crecimiento espiritual del país. Entonces, por supuesto, para mí fue gran sorpresa encontrar que muchos de los rasgos de ese pensamiento del siglo XIX estaban presentes en el debate de consolidación académica de la psicología a mediados del siglo XX. Maravilloso. Esa es un poco la síntesis que se hace del documento. Perfecto. Bueno, y ahora, Gilberto, ¿qué sigue? ¿Cuál es el futuro de tu investigación? ¿Hacia dónde planteas ir en nuevos temas y nuevos derroteros con esto? Pues mira, hay varios temas. En primer lugar, estamos trabajando en este momento en unos textos inéditos con nuestro colega Andrés Pérez sobre temas como las tendencias latinoamericanas de autoliberales, es decir, pues casi que por tendencia académica y por sacarle más jugo a la investigación doctoral, yo me dediqué un poco al catolicismo, pero siento gran fascinación por el pensamiento liberal, no solamente colombiano, sino latinoamericano, y por eso hay unos intentos de ejercicio de comparación histórica. Muy bien. Ya eso pues, te voy a conocer un poco más ampliamente. Pero mi gran pasión intelectual en este momento es toda esa recepción literaria de la psicología del siglo XIX. Es más, yo tengo una sensación muy clara de que la psicología fue recibida por personajes como José Asunción Silva, por personas muy sensibles, muy críticos frente al drama, no solamente la enfermedad mental, sino la pobre y escasa vida íntima de la gente y el sufrimiento terrible, todo ese padecimiento psíquico de la sociedad, tan terriblemente restrictiva, reprimida, tan hipócrita, tan pacata. Y por supuesto hay una gran cantidad de autores que rodean a José Asunción, que le hacen colofón, es decir, no es un autor hablando en el desierto, todo lo contrario, es un personaje que encuentra un eco furibundo, profundo, y por supuesto alrededor de él hay una gran cantidad de textos psicológicos gravitando en diferentes dimensiones de esa estructura de pensamiento que es tan interesante. Luego, ese tema es muy arduo, muy extenso, y por supuesto allí yo sigo trabajando, y la idea es publicar tan pronto como sea posible un material sobre esos poetas expertos en psicología experimental, es decir, y que están trayendo de manera completamente nueva, diferente la disciplina, pero además en medio de una gran crítica, de una gran resistencia, y por supuesto con grandes sorpresas como la presencia de revistas literarias con temas psicológicos sobre el origen de la conciencia, pero especialmente sobre el origen de las ideas, sobre si las ideas vienen de Dios, del alma, o vienen de la experiencia, de la sensación y de la interacción humana con el entorno. Toda la hipótesis de si el hombre es producto de las ideas innatas o de las ideas adquiridas. Igualmente todo el tema específicamente la introducción del país, de todo lo que tiene que ver con las sustancias psicoactivas, especialmente ese tema sí que fue trabajado. Cuando José Asunción Silva viene de Europa, viene con opio. Cuando demás poetas que van a París traen todo este tipo de sustancias, y cuando empieza a llegar al país la morfina, la heroína, todo eso evidentemente causa un gran impacto del que poco se habla, y los poetas hablan del impacto profundo de las sustancias psicoactivas en el desarrollo mental de la población, y sobre todo relatan los dramas de la adicción. Sobre eso hay grandes autores muy interesantes versando sobre el asunto. Y finalmente pues la idea es que ese tipo de aproximaciones nos muestran esa faceta importante. Colombia es un país muy sensible a los temas psicológicos, es un país proclive al cultivo de ese pensamiento y una gran curiosidad frente a los desarrollos académicos con producciones propias, a pesar de que recuperan el pensamiento europeo, especialmente el pensamiento francés, el pensamiento inglés, tienen producciones muy originales, e incluso uno se encuentra con sorpresas como un Rafael Pombo, haciendo traducciones sobre la influencia del metabolismo o el tema de la digestión en el desarrollo mental de las personas. Todo esto hace parte de esa cultura muy criolla, que evidentemente considera
que las libertades personales y los estados psíquicos son un patrimonio fundamental dentro de la vida de cada sujeto. Entonces, por supuesto, ese campo es maravilloso, dificilísimo debido a la bibliografía tan sumamente escondida, muchos textos prohibidos, mucho autor anónimo, mucho poema suelto, con mucha ironía y por supuesto con enorme dificultad para darle contexto debido a las condiciones tan adversas del país. Eso te iba a preguntar, el poder recopilar esta información, yo creo que ha sido un trabajo dispendioso, ¿no? Poder localizar estos textos. Cuéntanos un poquito cómo has logrado superar esas dificultades. Pues es que mi sensación es de que realmente los psicólogos no sabemos de historia. Ajá. Que es un problema muy grave. Sí. Y cuando uno consulta a los grandes historiadores del país, por ejemplo, para mí Jaime Jaramillo Uribe es monstruoso. El libro de Jaime Jaramillo es casi que una carta de navegación en ese campo, que es el libro llamado El pensamiento colombiano en el siglo XIX. Uh-huh. Es un monstruo de diseño el que realiza allí. Sí. Periodiza, clasifica, menciona autores. Y cuando uno se mete en ese mapa de ruta, empieza a encontrar variantes. Entonces, por supuesto, por eso pues es muy fácil ubicar, pensadores liberales, pensadores conservadores, pensadores intermedios, con ambigüedades, en fin, producciones que tienen objetos distintos, pero especialmente me parece muy interesante que los literatos, siendo autores ya sea católicos, porque mi gran sorpresa era eso, esta es una tesis doctoral, yo sufría mucho, porque encontraba que muchos documentos sobre el tema de la formación de la conciencia eran poemas. Decía, si yo me pongo a citar poemas para demostrar la presencia de la psicología experimental en Colombia, ¿qué me van a decir, no? Sí. Después me regañaron por no introducirlos, evidentemente el prejuicio era mío. Sí. Pero lo que te encuentras es que Colombia es un país muy romántico, que considera que hablar de la mente humana es hablar en términos poéticos, en términos literarios, en términos pictóricos, en términos incluso musicales, incluso esculturales o arquitectónicos, y por eso es que todo eso hace parte de ese bagaje. Y curiosamente los historiadores, mucho más que nosotros, son muy doctos en ese campo. Yo encuentro una historia en Colombia muy amplia, muy rica, muy fuerte, que dice, mire, es que el pensamiento colombiano sí tiene una faceta política, una etapa, pero sus repercusiones se dirigen en esas vertientes, ¿no? Y por supuesto lo que uno hace es un poco seguir el ejemplo de los historiadores que tienen esa dimensión intuitiva de demostrar que el pensamiento social no solamente está en el verbo o en la letra escrita, sino que está en las producciones culturales más atractivas. Entre ellas, por supuesto, el género literario que es tan generoso en el país. Sí. Colombia es un país de literatos y literatos formidables, monstruosos. José Asunción Silva es un placer. Es decir, realmente, después de que yo leí de sobremesa, me parece un texto exquisito. Todo lo que tú haces, por ejemplo, de citar sus poemas que son breves, puntuales, ¿no? Muestran su amargura, su decepción, su desencanto, ¿no? En pocas frases. Es sorprendente la capacidad de síntesis, pero especialmente porque son autores de época que uno no puede soslayar, ¿no? Realmente yo me tropezaba con esos autores por todos lados. Todo el tiempo encontraba alusiones a ellos, ¿no? Yo decía, ¿y cuándo tendré yo un espacio para sentarme a leerlos tranquilamente, para pensar sobre ellos? Ya no quiero demostrar que la psicología experimental sí se hizo en Colombia presente en el siglo XIX, porque pues lo que encontraba que los autores presentes decían, no, Colombia tiene psicología, Colombia está en 1947 y eso. De ahí para atrás no hay nada que ver, eso es especulación, eso es religión. Sí, pero hay una religión que habla de psicología. Hay unos movimientos literarios que hablan de psicología. Hay una importación de muchas ideas en versiones distintas que es natural dentro del proceso de recepción de las ideas, dentro del proceso de recepción de la ciencia. Uno no puede esperar que la ciencia entre pura, diáfana, y que aquí se hiciera presente en persona Wilhelm Wundt en el siglo XIX para sentar una cátedra y una doctrina y unos textos que se difundieran y fueran leídos por un coro de autores que lo replican. No, tienen que entrar por diferentes canales. Y por eso esa lectura está mucho en los autores precedentes y evidentemente nos llega a los autores gracias a los historiadores que practican sistemáticamente ese ejercicio. Muy bien. Muchísimas gracias, Gilberto. No, a ti por la invitación. Muchas gracias. Un placer escucharte y pues poder darle a conocer a todos nuestros oyentes esos trabajos tan interesantes.
El placer ha sido todo mío. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, cerramos aquí, invitar a nuestros oyentes a que disfruten de nuestro programa con nuevos invitados y nuevos temas de interés para la psicología. Muchísimas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.